Aquí había muchos manantiales, todo el canal estaba lleno de manantiales, sobre todo por donde está la secundaria, había unos manantiales hermosos y del nivel del agua que trae, cuando nacía el agua, salía de la superficie del nivel del agua, subía, como cuando se rompe una coladera, cuando se queda, así salía, pero agua pura, agua cristalina, manantiales limpios, casi todos los canales. Desde niño conozco la zona chinampera de San Gregorio, que era un vergel que tenía manantiales en varios parajes, de los que me acuerdo es Tlilac, San Juan, Caltongo, el Acuario, Tlapichicali y Ostocinco, y un manantial que había pegado al cerro en el paraje Ahuehuetitla. En ese paraje era pegado al cerro, había un manantial que ya acá prácticamente había desaparecido. A nuestro alrededor pueden ver los vestigios de lo que antes eran canales bonitos, ¿no? Canales limpios, con agua limpia, con el agua que surgía de los... Yo todavía me acuerdo de los famosos ojos de agua que le llamábamos, donde brotaba el agua limpia. Acá yo me acuerdo que tomaba yo el agua, me agachaba yo y agarraba. Particularmente un puerto de canoas que alcanzó a ver, que alcanzó a conocer Cortés y también los conquistadores que lo acompañaban, lo describen Bernal Díaz del Castillo, el propio Cortés. Se llamaba Yotzingo, entonces eran embarcaderos, pero había embarcaderos en todas las poblaciones, en Xochimilco y en muchos lugares, donde se embarcaban en todas las mercancías de las chinampas, pero también se traían las mercancías que venían de los valles calientes de Morelos y de más allá, ¿no? De Puebla, Entonces estaba todo entretejido así. Antes, cuando yo me acuerdo del centro de la población, recorría uno del centro de la población hasta el pueblo que comunicaba uno con San Luis Tlaxaltemalco. Todas las canoas todos los canales, les llamamos esos canales, todos esos eran navegables. O sea, venía uno desde el centro hasta San Luis, venía uno en la canoa, venían remando. Y igualmente nomás habían, que haga mención, son como 3 parajes que cargaban los camiones. O sea, desde aquí teníamos que llevar la mercancía en las canoas. En las canoas teníamos que llevar la mercancía para ir, embarcarlo al centro. Aquí, San Gregorio, el agua era de buena calidad, porque platicando con gente grande, yo ya no lo alcancé a vivir, pero sí habían muchos ojos de agua todavía aquí. Habían muchos veneros de agua, o sea, se veía cómo brotaba el agua. Había partes que sí se veía cómo brotaba el agua. Yo me imagino que en esos tiempos era lo que alimentaba los canales. Era agua cristalina, era agua pura, era agua de manantial. Les platico, yo conocí el agua de aquí, del manantial de Acuescómac todavía. Se secó en definitiva hasta 1968, 69, por ahí así. Fue bajando el nivel poco a poco, pero todavía yo tuve la oportunidad de ver a nadadores de Tullihualco y de San Luis en una fiesta que se hacía en la víspera del día de San Juan, que es el 24 de junio, que se llama la Sanjuaniada. Los de Tullihualco venían a dar exhibición
echarse clavados. Y llegaban hasta el fondo del manantial, que estaba a 10 metros 9 de profundidad. Y no teníamos agua en casa. La agua que bebíamos la bebíamos del canal a la boca. Era agua limpia, era agua que brotaba. No era agua que corría, sino que brotaba. Tú caminabas y brotaba de los pies, brotaba en todas partes. Era algo maravilloso, era un paraíso. En los canales eran canales con agua limpia. Podía uno ver la fauna de los canales. Había trucha, había una carpa de color negrito y había una carpa de color rojo. Había cosil, había almeja, había rana y culebra de agua. Era una cosa maravillosa. En la zona chinampera había decenas de miles de ahuejotes. Hoy prácticamente ya no hay nada de eso. Era muy bonito ver cómo ese amor que me daban mis abuelos a través de la chinampa y de lo que podían como transmitirme y enseñarme poquito y estar ahí, yo lo disfruté bastante. Ya entonces ya me había tocado parte, se empezaban ya a ensuciar los canales, ¿no? De casas, de que ya alguien construía una casa cerca de la chinampería o cosas así. Pero ver que todavía, de los pocos lugares donde me tocó ver, todavía se veía cómo nacía el agua, cómo corría el agua y me enseñaba mi abuela, mira, ahí está naciendo el agua. ¿Por qué? Porque se veía así como corría, así como hilitos, y se veía el agua clarita, 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 y salían como burbujitas. Y se veían los pececitos como nadaban como hasta contracorriente, ¿no? Y me enseñaba, aquí sí puedes meterte al agua, o aquí está naciendo el agua. Entonces era muy bonito. Privó la idea, y hasta la fecha lo vemos, de sacar el agua de la Cuenca de México. Entonces, una cuenca cerrada, los españoles no pudieron, no supieron o no les interesó, no sabemos a ciencia cierta, conservar el sistema lacustre. Y entonces empezaron a buscar, sobre todo después de 2 inundaciones muy grandes del siglo XVI, a buscar un drenaje artificial. Entonces, pues ahí empezó la historia de la desecación que duró pues hasta la fecha. A partir de 1905 se comenzó a construir el acueducto para llevar agua a la Ciudad de México. El acueducto de Xochimilco, además, es la culminación de tres obras hidráulicas que estuvieron coordinadas perfectamente. La primera de las cuales fue el desagüe del Valle de México, así nombrado, que consistió en abrir un boquete por el norte de la cuenca para desaguar los lagos. Esto también como prevención para evitar las inundaciones, por un lado, y por otro, para mejorar la higiene de la ciudad. La Ciudad de México, en ese sentido, es central para estos proyectos. La intención de tener un desagüe era para poder canalizar las aguas negras de la ciudad, que entonces eso explica la segunda gran obra, que fue la construcción del alcantarillado moderno. Hasta ese momento la ciudad no tenía un alcantarillado tal como lo conocemos hoy día. Se construye este alcantarillado, con la segunda obra, que permitió entonces desaguar las aguas negras, ahora sí a través del Gran Canal, conduciéndolas a otra cuenca, que es la cuenca del Valle del Mezquital en Hidalgo. Y una vez que se concluye desagüe y alcantarillado, entonces se emprende la obra del acueducto de Xochimilco, que, pues, como dije, trajo el agua de Xochimilco a la Ciudad de México, con la particularidad de que es una obra netamente para la ciudad, o sea, en sentido exclusivista. Los pueblos de Xochimilco de aquel entonces eran pueblos muy rurales, campesinos, chinamperos. No recibieron propiamente ningún beneficio a cambio, digamos, de este acueducto, ¿no? De la construcción de este acueducto. Por el contrario, los manantiales empezaron a sufrir, digamos, en poco tiempo, a bajar su nivel, su abundancia. Eran grandes albercas, profundas. Hay testimonios también orales de gente que los visitaba, de gente que nadaba ahí, que hacían fiestas del día de San Juan, por ejemplo, que era muy significativo,
y en poco tiempo, o sea, en un par de décadas, estos manantiales prácticamente se secaron y tuvieron que ser sustituidos por lo que existe hoy día, que todavía están ahí. Son sistemas de bombeo, de pozo profundo, que en el mismo lugar donde antes hubo manantiales muy abundantes, pues hoy día tenemos plantas de bombeo. Se está yendo, digamos, a bombear más a profundidad, pero es básicamente el mismo sistema. Estos manantiales se nutrían, así como lo hacen hoy día los pozos, de la zona montañosa del sur, digamos todo lo que significa la Sierra de Chichinautzin y la Sierra de las Cruces, que son grandes formaciones basálticas que funcionan como una especie, vamos a llamarlo así, de filtros, donde llueve mucho en la parte alta y el agua no escurre, digamos, por la parte superficial, sino que por el contrario penetra profundamente a través del sistema, digamos, de la serranía, las formaciones basálticas, y brota a pie de la serranía, en aquel tiempo pues en manantiales. Hoy día pues en el acuífero que está debajo de la ciudad, sacado a través de los pozos. Se habían agotado ya los manantiales de Santa Fe, del Desierto de los Leones, de Chapultepec, y pues a fines del siglo XIX le echaron la mira a la purísima agua de los manantiales de Xochimilco. Dice por ahí, un historiador nos dijo, que dijo un político, a que se muera Xochimilco, a que se muera la ciudad, que se muera mejor Xochimilco. Y después de 50 años vimos agotarse el agua. Yo vi en 1962-63 cómo se desecó el Chinamperío de San Luis y de San Gregorio y de Tláhuac y de Tulyihualco. Fue el acabose, fue el pique, fue la muerte para los chinamperos, pero nos mandaron agua bruta en 1963-64 de Aculco. Ahora nos mandan agua de las plantas tratadoras, principalmente del Cerro de la Estrella. Durante los 50s del siglo pasado, Xochimilco empezó a dejar de recibir agua de los manantiales y empezó a recibir agua de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Eso generó grandes problemas en cambios en la calidad del agua a lo largo del año. No era homogénea ni era buena en todo el tiempo. También a veces, pues todo esto se debe a la sobreexplotación. Se le debe a la sobreexplotación de nuestro pueblo, porque también nuestro pueblo suministra 12 pozos de agua potable que suministra a la Ciudad de México. Hay unos pozos aquí en la cordillera de nuestro pueblo, a las orillas, que son 12 pozos más o menos, no contando los que están aquí sobre parte de, nosotros les llamamos el ejido de San Gregorio. Igual en la periferia también extraen mucha agua, o sea, eso también se ha ido, me imagino que eso se ha ido incrementando para los desniveles de terreno, o sea, también todo eso a consecuencia de eso, pues sí a veces no sabemos nosotros a ciencia cierta cuántos millones por litros avientan esos pozos de agua. Entonces, el significado para Xochimilco fue empezar a perder el agua, y esto con el tiempo tuvo un impacto muy fuerte en la zona, digamos, chinampera, en los canales, porque en efecto estos manantiales nutrían a la zona chinampera. El tema del saqueo de los pozos de agua limpio que van a la Ciudad de México y que se le regresa a la chinampería agua tratada es un tema desde los años 50, ¿no? que no se ha resuelto. Y es un enorme tema que efectivamente habrá que enfrentar en algún momento. El agua que hay actualmente en las chinampas, en los canales que todavía quedan, proviene de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Esa es casi su única fuente, su principal fuente de abastecimiento. Por supuesto, hay agua de lluvia pero que va a parar a estas lagunas, como la de San Gregorio y luego la que está más allá de Tláhuac, que es la de Tláhuac Fijo, que va a parar ahí porque pues, es la zona que más se sumió el suelo del valle, y entonces el agua ya no tiene para dónde salir, se va hacia allá. No se está aprovechando, porque en el momento que se convierte en laguna ya queda sujeta a la legislación de
nacional de ley de aguas y todo eso, entonces no se puede tocar. Entonces sí se pueden hacer planes de definir mejor la laguna, contenerla, etcétera, y de usarla para fines turísticos, o inclusive se pesca, ahí se puede pescar, ya hay pescados, ¿no? Pero eso era territorio chinampero. Pues esta agua que viene es de los canales del centro de Xochimilco. Ellos tienen sus niveles, controlan sus niveles. Y esta es la parte más baja, que si podemos contemplar esto, el desperdicio de agua, nosotros como campesinos de la zona chinampera del pueblo de San Gregorio, la podemos aprovechar, siempre y cuando pues, el gobierno haga un buen proyecto para retroalimentarla para la zona chinampera y no desperdiciar esta agua, que son millones de litros que se desperdician a Canal de Chalco y al drenaje profundo, es lo que se desperdicia. Y esta agua nos hace mucha falta para la zona de producción de nuestro pueblo de San Gregorio, de todos los campesinos. Cuando hay exceso de agua en Xochimilco, en los canales, que es turístico, nos mandan para acá y nos inundan a nosotros. Y cuando no tenemos agua y les pedimos, no nos mandan. Por ejemplo, ahorita viene la zona de estiaje, ya viene el tiempo de estiaje que nosotros le llamamos. Es cuando carecemos de agua, desde diciembre hasta mayo, junio. La falta de agua en la zona chinampera, ¿no? De hecho, SACMEX es la parte que ha fallado en este organigrama, se podría decir, ¿no? De que no ha cumplido con los acuerdos de llenar la zona canalera con agua en cantidad suficiente. Como ya más adelante te puedes dar cuenta, los canales se encuentran en sus niveles más bajos, ¿no? Esta situación de la calidad del agua es una situación que tendría que verse directamente con SACMEX, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que es quien maneja las aguas para su tratamiento. Pero sin embargo, el trabajo que se ha venido realizando desde esta institución ha sido ver qué alternativas se están proponiendo a los productores, ¿no? Ahorita pues ya hay una serie de biofiltros que se están utilizando para mejorar la calidad de agua y por ende mejorar la calidad de los productos, ¿no? Es algo que pues no se puede hacer al 100% en toda la zona chinampera, pero sí se ha ido detectando cuáles son los sitios que pudieran tener más problemas con la calidad del agua, y es donde ya se han puesto estos biofiltros para mejorar la calidad del agua. También otro sistema de nanoburbujas que se está apenas haciendo la evaluación de qué tanto funcionan, está ahí con el Sinvestap, creo que es una tecnología del Sinvestap. Si ves la parte esa de azul, es un rebombeo que solicitó la comisaría ejidal para retroalimentar de agua a la parte que nosotros le llamamos de la tercera. De aquí jalan agua todos nuestros paisanos para regar sus cosechas. Más adelante, donde se desperdicia el agua, se tiene que hacer un proyecto de recuperación de agua para nuestra zona chinampera que nos hace mucha falta. Somos una de las muy pocas ciudades a nivel mundial que nos inundamos en época de lluvias y nos hace falta el agua en época de secas. Ya empezamos a verlo en noviembre. Normalmente los problemas de falta de agua son mayo, marzo, abril, mayo. Ahora lo estamos viendo en noviembre porque no llovió lo suficiente este año ni llovió lo suficiente el año pasado. Llovió 30-40% menos en ambos años. Eso representa un gran problema para 20 millones de habitantes. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar agua o de dónde vamos a evitar que se inunden las zonas bajas? Y las zonas bajas es por donde está Xochimilco. La única forma de hacerlo, porque ya probamos que la infraestructura como los grandes tubos, los grandes drenajes, el túnel emisor oriente que lleva 20 años haciéndose, que además es la continuación del Tajo de Nochistongo que lleva 400 años, no sirven para evitar inundaciones. ¿Qué es lo que sí sirve para evitar inundaciones? El mantenimiento de las áreas verdes. Algo que además ni siquiera es el hilo negro. Eso lo vinieron viendo las civilizaciones precolombinas y el inicio de la colonia durante muchos años.
mantener las zonas verdes. Lo dijo Alejandro de Humboldt hace 200 años cuando visitó esta ciudad. Si mantenemos las áreas verdes, podemos tener calidad de vida y podemos tener un gran desarrollo, incluyendo mantener a esta cantidad de personas, a 20 millones de habitantes en esta área. Si destruimos, como hemos venido destruyendo desde 1980 a la fecha, las áreas verdes, vamos a agudizar los grandes problemas que tiene la ciudad y entonces estamos poniendo en peligro la sostenibilidad de la ciudad. Entonces sí, contestando con todo este argumento, contestando en corto, la representación de la conservación del ajolote, su hábitat que es la chinampa, su gran hábitat que es Xochimilco, sí representa posiblemente las vías de sostenibilidad o las vías de no sostenibilidad de la ciudad en las próximas décadas. A pesar de que viven bajo una amenaza muy fuerte la zona chinampera y los lagos, lo que podemos decir que sobrevive de este sistema lacustre, siguen prestando lo que se dice o lo que se nombran servicios ambientales fundamentales para toda la cuenca. Sin estos servicios ambientales, sin la presencia de estos cuerpos lacustres, por más lastimados que estén hasta el día de hoy, realmente el clima dentro de la Cuenca de México y la vida misma de la Ciudad de México se vería, me parece, tremendamente amenazada. En muchos sentidos, ¿no? No solamente por esto que decimos un poco climático, un poco de una presencia de humedad, un poco de una presencia, digamos, de estos llamados así servicios ambientales, sino de todo este sistema que, aunque no lo vemos, el lago está ahí, o sea, el lago se sigue nutriendo, digamos, y sigue vivo hasta cierto punto, por debajo incluso del asfalto, ¿no? Si no hubiera esto y si se mantiene, digamos, este ritmo de desecación, realmente para la Ciudad de México se está volviendo un gravísimo problema precisamente la provisión de agua potable, porque a pesar de que traemos agua potable de otras cuencas, traemos hoy día agua del Lerma, agua del sistema Cutzamala, que vienen de muy lejos y significan grandes obras de ingeniería, la principal fuente de la cual bebemos quienes vivimos en esta cuenca es el subsuelo, es el acuífero que está por debajo de nosotros y que sigue nutriéndose muchísimo de este sistema que está en la cuenca sur. Imaginando un escenario catastrófico, supongamos que toda la zona chinampera hoy día es convertida en ciudad, digamos, entendiendo por ello la extensión de calles, avenidas, construcción de edificios, pues realmente el impacto que sufriría del acuífero que está por debajo, digamos, de nosotros, bajo la ciudad, sería enorme, ¿no? Finalmente, un porcentaje muy importante del agua que sigue nutriendo o que se sigue bombeando desde el subsuelo para saciar la sed de la Ciudad de México se toma de las baterías de pozos que están en la parte sur. Entonces sería criminal, digamos, sería un acto profundamente casi suicida, diría yo, porque la Ciudad de México en sí misma, en su existencia, de por sí hoy día amenazada, se vería doble o triplemente amenazada si lleváramos a cabo este, digamos, acto, diría yo, criminal y suicida al mismo tiempo, ¿no?